Existe una verdad incómoda que ha estado rondando en lo profundo de tu mente desde hace tiempo. Una corazonada constante de que algo no cuadra en la narrativa que te contaron sobre ti, sobre el cosmos, sobre tu posición en él. Esa percepción de que hay una discrepancia esencial entre lo que te dijeron que eres y lo que sientes ser. No es casualidad, no es un fallo en tu captación, es la prueba más clara de que tu intelecto natural está oponiéndose a un esquema que fue inculcado en ti cuando recién empezabas a entender el mundo. Un esquema diseñado no para liberarte, sino para limitarte. Antes de que te aseguraran que naciste con una obligación impagable. Antes de que te hicieran sentir remordimiento por tus anhelos más auténticos. Antes de que la palabra falta se convirtiera en la sombra que persigue cada uno de tus pensamientos. Existía otro relato sobre quién eres. Una versión que no fue simplemente olvidada en los márgenes de la historia. Fue deliberadamente sepultada, escondida bajo múltiples capas de fábulas, alegorías y advertencias. ¿La razón? Porque un ser humano que conoce su genuino origen es un ser humano que no puede ser manipulado a través del pavor. Si estás viendo este contenido, probablemente sea porque siempre lo has percibido. Has notado esa pieza que no encaja en el rompecabezas. Has experimentado la contradicción de que te hablen de un creador ilimitadamente afectuoso mientras te inculcan un terror paralizante a su veredicto. Has soportado una culpa que nunca sentiste como realmente propia. Y esa inquietud no es una debilidad en tu convicción. Es la evidencia de tu perspicacia. Es tu razón, intacta, golpeando desde dentro, susurrándote que la versión oficial no es tu trayectoria. Te narraron un suceso donde tu primer acto como ser consciente fue un delito imperdonable, donde tu curiosidad innata fue etiquetada como una traición universal. Te definieron no por tu potencial infinito, sino por tu supuesta decadencia. Y toda esta historia tiene un propósito muy claro, que hoy vamos a develar juntos. Si estas primeras palabras ya han tocado algo profundo en ti, si identificas en ellas el eco de tu propia búsqueda silenciosa, escribe la palabra verdad en los comentarios. No lo hagas por mí. Hazlo por ti, como una declaración personal de propósito. En los próximos momentos, utilizando la lógica irrefutable de Baruch Spinoza como nuestro instrumento principal, vamos a reconstruir paso a paso el origen humano del que las instituciones religiosas han trabajado durante siglos para mantenerte distanciado. Este no es simplemente un video adicional, es un acto de restitución intelectual. Al final de este recorrido, no solo comprenderás el engaño, recuperarás una identidad que te pertenece por derecho de nacimiento, una identidad libre de miedo, afirmada en la comprensión racional y en la infinita valía de ser, simplemente, fragmento consciente del cosmos. Imaginemos por un instante, con todos los detalles posibles, esa primera vez en tu niñez, cuando te fue introducido lo que podríamos llamar el germen teológico. Quizás fue en una sala de instrucción religiosa a tus 8 años, con ese aroma característico a madera antigua, a cera de velas y a textos viejos, las paredes adornadas con imágenes de santos dolientes y ángeles vigilantes, la luz filtrada por los vitrales, tiñendo el polvo suspendido en el aire. O tal vez fue en casa, de rodillas junto a tu cama, aprendiendo plegarias que repetías sin entender realmente su significado. El mensaje siempre empezaba con afecto incondicional. Te hablaban de un progenitor celestial que te amaba ilimitadamente, que había entrelazado las galaxias y que contaba los cabellos de tu cabeza. Una figura de resguardo total, de conexión cósmica. Pero casi inmediatamente después, sin transición, llegaba la advertencia. Este padre cariñoso también era un juez inflexible, y este juez,
A diferencia de cualquier autoridad terrestre, lo observaba absolutamente todo. No solo tus acciones, sino también tus pensamientos más íntimos, tus deseos más fugaces, y demandaba sumisión ciega. Cualquier desvío, por pequeño que fuera, desde una mentira inofensiva hasta un pensamiento impuro, podía acarrear un castigo perpetuo. Para una mente infantil, que apenas distingue entre fantasía y realidad, esta inconsistencia resulta devastadora. Se establece un conflicto imposible de resolver. ¿Cómo puede el amor incondicional coexistir con una amenaza tan absoluta y exagerada? Este no es un simple recuerdo de infancia. Fue la introducción intencionada de un esquema mental, un programa que funciona incesantemente en segundo plano durante el resto de tu vida, vinculando lo divino con el temor, la autoridad con la obediencia, el placer con el cargo de conciencia y el saber autónomo con el riesgo de la insubordinación. Y es aquí donde requerimos a nuestro orientador intelectual, un hombre que consagró su existencia a desmantelar este programa mental, Baruch Spinoza. Spinoza no fue un simple incrédulo como sus críticos alegaban para desacreditarlo. En realidad, era un experto filosófico en la visión. Su oficio diario era pulir lentes de cristal para microscopios y telescopios, dispositivos que permitían observar la realidad, lo muy pequeño y lo muy grande, con una claridad nunca antes lograda, y dedicó cada hora de su vida a hacer exactamente lo mismo con nuestras ideas, afinarlas con la lógica y la razón, hasta eliminar las deformaciones de la superstición y el miedo que nos impiden ver la realidad tal como es en verdad. Si esto que estoy compartiendo resuena con algo que has sentido toda tu vida, pero nunca habías podido expresar claramente, me gustaría solicitarte algo importante. Tómate un momento justo ahora para escribir "desperté" en los comentarios. No es un acto insignificante. Es tu modo personal de declarar que estás preparado para ver más allá de la historia que te impusieron. Tu forma de reconocer que siempre has intuido que hay algo más profundo y auténtico sobre quién realmente eres. Spinoza fue un pensador tan revolucionario para su época que su propia comunidad judía en Ámsterdam, una ciudad supuestamente referente de tolerancia en el siglo XVII, lo expulsó con una de las condenas más severas de la historia. El texto del cherem o anatema es impactante. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea al acostarse y maldito sea al levantarse. Que el Señor jamás lo perdone y que borre su nombre de debajo de los cielos. ¿Su falta imperdonable? Atreverse a pensar de manera distinta. Sus ideas heréticas eran intolerables para el poder establecido. Aseguraba que Dios no tenía cuerpo, ni voluntad, ni emociones humanas, que el espíritu no era como lo concebían los dogmas, sino algo que perecía con el cuerpo, y que la Biblia no era la palabra textual e infalible de Dios, sino un compendio de normas, relatos y vaticinios escritos por humanos en contextos sociopolíticos específicos para regir a un pueblo. Spinoza no percibió maldad en Dios. Identificó un error fundamental en nuestra manera de concebirlo, un error cultivado, amplificado y utilizado por las instituciones para ejercer dominio sobre las multitudes. Su propósito nunca fue destruir lo sagrado, sino liberarlo de las cadenas del dogma. Este análisis que estamos realizando juntos es una invitación a observar, por unos momentos, a través de sus lentes perfectamente pulidos. Y la primera imagen que Spinoza nos asiste a enfocar con nitidez es la del propio mito fundador del Edén. Porque lo que estamos a punto de examinar juntos, con franqueza intelectual y sin temor, es que el relato del Génesis podría no ser teología en absoluto, sino una obra maestra de ingeniería social, concebida con un fin específico. Muchos de nosotros nos hemos sentido intelectualmente ofendidos por explicaciones superficiales sobre los grandes misterios de la existencia, y la historia de Adán y Eva
interpretada literalmente, plantea una cuestión esencial que raramente se aborda directamente. ¿Por qué el error más grave de la humanidad, el que supuestamente nos sentenció a todos, no fue un acto de violencia, ni de crueldad, ni de egocentrismo, sino un acto de conocimiento? ¿Qué clase de sistema teme más a una mente que cuestiona que a una mano que agrede? Vamos a profundizar en el simbolismo de esa narración aparentemente sencilla. En el jardín se nos presentan dos árboles místicos: el árbol de la vida, que otorga la inmortalidad, y el árbol del saber del bien y del mal. La oferta implícita es obvia y terrible. Puedes tener una existencia eterna y dichosa, una vida sin fin en la ignorancia, siempre y cuando renuncies a tu autonomía intelectual. Puedes vivir indefinidamente, pero no puedes saber. La sumisión ciega te asegura el paraíso. El conocimiento te condena al destierro y la muerte. Es una elección entre ser una mascota inmortal o un mortal consciente. El relato enmarca esta decisión de una forma que nos fuerza a ver la curiosidad natural y el anhelo de comprensión como la más grande de las posibles deslealtades. Essex, personaje de la serpiente, es cautivador desde una perspectiva comparativa. En numerosas culturas antiguas, la serpiente era un símbolo de sabiduría, de renovación, por su cambio de piel, de sanación. Pensemos en el caduceo de Hermes o en el báculo de Esculapio, emblemas de la medicina hasta nuestros días. Sin embargo, en esta historia, la serpiente es relegada al papel de seductor, de embaucador, el antagonista que susurra la verdad. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y lo curioso es que de hecho no mentía. El propio Dios lo ratifica después, diciendo: «He aquí que el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal». El delito entonces no fue ser engañado, sino tener éxito en la búsqueda de la plena conciencia. Spinoza, en su innovador tratado teológico-político, analiza este mito con una precisión minuciosa. Argumenta que esta narración no es una crónica de sucesos históricos, sino una alegoría política con una función muy determinada: consagrar la obediencia como la virtud suprema. Observemos que el primer mandato dado al ser humano no fue «sé equitativo», «sé bondadoso» o «no perjudiques a otros», y fue simplemente «no comas», una prueba de acatamiento puro, desprovista de cualquier contenido ético intrínseco. En esta estructura narrativa, la autonomía del pensamiento, el acto de conocer por uno mismo el bien y el mal, y se establece como la transgresión definitiva e imperdonable. El mensaje es absolutamente claro y resuena a través de los siglos. Tu salvación no reside en tu entendimiento, sino en tu acatamiento ciego. No en tu capacidad de comprender, sino en tu disposición para obedecer sin cuestionar. Empiezas a ver por qué esta historia era tan beneficiosa para ciertas instituciones a lo largo de la historia. ¿Por qué ha sido tan ferozmente defendida como la verdad literal? Esto trasciende mucho más allá de un simple texto religioso. El eminente historiador Yuval Noah Harari, en su obra Sapiens, explica magistralmente cómo los mitos unificadores son, en esencia, tecnologías sociales. Son las historias que un grupo de personas acuerda creer colectivamente, posibilitando una cooperación a gran escala. Harari las denomina órdenes imaginados. El dinero, las naciones, las corporaciones, los derechos humanos son invenciones provechosas en las que creemos colectivamente y que organizan nuestras sociedades. Una narrativa como la de una deuda, heredada desde el nacimiento, es una de estas tecnologías sociales, increíblemente eficiente para el control de la población. Si todos nacemos con una imperfección original, con un error adquirido,
Allí se crea instantáneamente una identidad comunitaria basada en la imperfección compartida y, lo que resulta aún más estratégico, justifica la existencia permanente de una clase sacerdotal, de una estructura jerárquica, como la única mediadora indispensable para administrar y, supuestamente, liquidar esa obligación impagable. No es teología en su fondo, es sociología del dominio, en su expresión más elaborada. Te invito a que te detengas un momento a reflexionar. ¿Cuántas veces te has sentido culpable por ideas que ni siquiera has transformado en acciones? ¿Cuántas veces has experimentado rubor por deseos que son simplemente parte natural de tu humanidad? Si esta meditación ha tocado algo profundo en ti, si has identificado este patrón en tu propia vivencia, escribe liberación en los comentarios, porque nombrar el mecanismo es el paso inicial para desactivarlo. Este canal existe para profundizar en estas verdades que modifican nuestra comprensión de lo espiritual. Si lo que estás escuchando coincide con tu búsqueda personal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para recibir avisos de nuestros próximos videos, donde continuaremos desenterrando estas verdades ocultadas. Tu presencia aquí no es fortuita, es parte de tu propio despertar. Pero esta maquinaria de control psicológico no era la única interpretación factible. Si comparamos este relato con otros mitos de la creación del creciente fértil, su singularidad se hace palpable. En la epopeya de Gilgamesh mesopotámica, el héroe lamenta la mortalidad humana, pero esta es presentada como una cualidad inherente de nuestra especie, no como un escarmiento por un fallo moral. En el Enuma Elish babilónico, la humanidad es formada a partir de la sangre de un dios sublevado para servir a las deidades, para ejecutar sus labores. Es una perspectiva de vasallaje, ciertamente, pero no incluye una caída ética hereditaria. El relato hebreo es exclusivo en su énfasis en esta decadencia moral, vinculada directamente al saber, una caída que se transmite como una afección espiritual de generación en generación. Y este diseño narrativo es magnífico en su efectividad para el dominio social. Pero lo que la versión oficial no menciona es que, al mismo tiempo que se construía esta jaula conceptual, otra puerta completamente diferente se estaba abriendo en la filosofía. Y es aquí donde la historia se torna realmente fascinante. En la Grecia antigua, el filósofo Epicuro enseñaba que el objetivo primordial de la filosofía era alcanzar la ataraxia, un estado de calma y paz mental. Y para lograrlo era esencial liberar a los seres humanos del temor a los dioses y a la muerte. Epicuro consideraba a los dioses, si existían, como entes dichosos y autónomos que no se preocupaban en absoluto por los asuntos humanos, y mucho menos en castigarlos. El contraste entre estas concepciones es rotundo y revelador. Mientras una filosofía buscaba la liberación del miedo como requisito previo para la tranquilidad interior, la otra afianzaba el temor como la base misma de la moral y el orden social. La conclusión a la que esto nos lleva es profundamente emancipadora. La historia de la caída deja de ser un reporte sobre tu fracaso cósmico y se muestra como lo que realmente es: el plano arquitectónico de una prisión psicológica, un esquema ideado para que asimiles la noción de que eres imperfecto por naturaleza, que tu curiosidad intelectual es arriesgada y que necesitas un tutor externo para guiarte correctamente. Entender la arquitectura de esta cárcel mental es el primer paso para anular su influencia sobre tu psique. Es el instante crucial en el que te percatas de que nunca estuviste verdaderamente cautivo. Solo te persuadieron hábilmente de que lo estabas. Y es que, una vez que vemos los muros de la prisión conceptual, la pregunta inevitable surge: ¿qué hay fuera de ella? Si este Dios juez fue una invención social e histórica, ¿dónde encontramos lo genuinamente sagrado? Aquí es donde Spinoza nos ofrece su descubrimiento más extremo,
más hermoso y más demandante intelectualmente. Muchas personas que se separan de la religión institucional experimentan un profundo vacío espiritual. Sienten un anhelo auténtico de conectar con algo más grande que ellos mismos, pero rechazan los dogmas que antes les proveían respuestas prefabricadas. Se sienten espiritualmente desamparados, sin un mapa para recorrer lo trascendente. La cuestión fundamental que permanece es: ¿y si lo divino no es un ser personal, allá arriba, sentenciando el mundo desde las alturas, sino el tejido mismo de la realidad que habitas aquí abajo? Esta es la esencia de la idea más revolucionaria de Spinoza, resumida en 3 palabras latinas que modificaron la historia del pensamiento. Para Spinoza, Dios y el universo no son 2 entidades separadas. Son exactamente la misma y única realidad. Dios es la totalidad de la existencia, con todas sus normas inalterables, su estructura lógica, su complejidad infinita y su potencial creativo inherente. No es un creador externo, un artesano que decide un día construir un mundo a partir de la nada. Es el sistema operativo completo y autogenerado de toda la realidad. Para entender esta visión transformadora, Spinoza nos propone un ejercicio de imaginación filosófica. Él define la realidad última como sustancia, aquello que existe en sí mismo y se concibe por sí mismo, es decir, la integridad absoluta de lo que existe, que no necesita nada fuera de sí para existir o ser comprendido. Es enteramente autosuficiente y sempiterna. Esta sustancia única posee infinitas cualidades o atributos, que son sus rasgos fundamentales. De estos infinitos atributos, la mente humana, debido a su propia índole, solo puede percibir 2. El atributo del pensamiento y el atributo de la extensión, la materia en el espacio. Todo lo que vemos, sentimos y pensamos, desde una galaxia lejana hasta esta misma idea que estás procesando ahora, desde una montaña imponente hasta una emoción fugaz, son modos. Los modos son las manifestaciones específicas y limitadas de los atributos infinitos de la sustancia. Usemos su metáfora más potente para entenderlo mejor. Piensa en el océano como un todo. El océano sería la sustancia. Ahora piensa en una ola específica. ¿Es la ola algo aparte del océano? Evidentemente no. La ola no es una obra del océano. Es el océano mismo expresándose de una manera particular, local y temporal. La ola es un modo del océano. Ahora, aplica este mismo principio a absolutamente todo lo que existe. Tú, yo, esa estrella distante, una idea abstracta en tu mente, el árbol que ves por tu ventana. Somos olas en el océano infinito de la existencia. No fuimos creados por Dios como entidades separadas. Somos expresiones naturales de Dios. O lo que es exactamente lo mismo en el pensamiento spinoziano. Somos manifestaciones de la naturaleza en su capacidad creativa ilimitada. La implicación de esta perspectiva es total y revolucionaria. Es una transformación interna completa de nuestra cosmovisión. Si Dios es la naturaleza misma, entonces no tiene voluntad personal, planes específicos ni emociones humanas como la ira, los celos o el deseo de ser venerado. El universo no funciona por caprichos divinos, sino por las leyes necesarias e inmutables de su propia esencia. El concepto de un Dios juez, del Padre Celestial que se enfurece, del soberano cósmico que exige tributo y acatamiento, simplemente se desvanece por completo. Si lo que estás escuchando te parece apasionante y quieres profundizar más en estos temas que modifican nuestra comprensión de lo espiritual, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana exploramos una faceta diferente de esta filosofía liberadora. Y si hay algún tema específico que te gustaría que abordáramos, déjalo en los comentarios. Este es un espacio para progresar juntos intelectual y espiritualmente. Desaparece completamente
el esquema conceptual del premio divino y el castigo eterno. La naturaleza no te castiga por saltar de un acantilado. Simplemente operan las normas de la gravedad con perfecta imparcialidad. De la misma forma, el universo no te recompensa o sanciona por tus pensamientos íntimos. Simplemente tus acciones y pensamientos, como parte de la inmensa cadena de causas y efectos, tienen consecuencias naturales, regidas por las leyes de la psique y la física. No hay un juez cósmico. Hay un orden natural que podemos entender racionalmente. Esta perspectiva nos conduce a una serie de liberaciones radicales. Primero, el fin de la creencia en los milagros como interrupciones del orden natural. Si Dios es las leyes mismas de la naturaleza, no puede contravenirse a sí mismo arbitrariamente. Un milagro sería Dios contradiciendo a Dios, lo cual es lógicamente incongruente. Los relatos de prodigios, según Spinoza, son resultado de nuestra ignorancia sobre las auténticas causas naturales de un evento aparentemente inexplicable. Segundo, el fin de la oración como súplica interesada. Rezar para que llueva durante una sequía o para ganar la lotería es tan ilógico como rezar para que un círculo se transforme repentinamente en un cuadrado. Es solicitarle a la naturaleza que deje de ser ella misma, que suspenda sus normas para satisfacer nuestros deseos particulares. La verdadera plegaria, en un sentido espinociano, sería la contemplación silenciosa y asombrada del orden perfecto del universo. Tercero, el fin de la idea del pueblo escogido, o la persona favorecida por Dios. En Deus sive natura. Ninguna ola es intrínsecamente más importante que otra. Cada modo de la sustancia, desde un grano de arena hasta un ser humano, es una expresión necesaria de la totalidad. La noción de una nación o una persona privilegiada, especialmente por Dios, se vuelve completamente insostenible, lógicamente. Y cuarto, el fin del llamado problema del mal. La pregunta angustiosa: ¿por qué un Dios benevolente permite el sufrimiento? Pierde todo su sentido en esta cosmovisión. La naturaleza no es buena ni mala, en términos humanos. Simplemente es. El dolor, la enfermedad, los desastres naturales son eventos que suceden siguiendo las normas naturales, no represalias divinas por nuestros errores. El bien y el mal son conceptos humanos, juicios que hacemos en relación a lo que nos beneficia o perjudica como especie, no categorías cósmicas absolutas. Pero esta visión revolucionaria, aunque pueda parecer moderna, no emergió en un vacío histórico. Durante siglos, la ortodoxia religiosa trabajó sin cesar para sofocar perspectivas alternativas que amenazaban su poder institucional. La historiadora Elaine Pagels, en su extraordinario examen de los evangelios gnósticos hallados en Nag Hammadi, revela que algunas de las primeras corrientes del cristianismo concebían lo divino como una luz interior, un saber, gnosis, que podía despertarse dentro de cada individuo. Sugerían una divinidad inmanente, no un gobernante trascendente y separado. Estas interpretaciones fueron declaradas heréticas y sistemáticamente eliminadas, precisamente porque hacían innecesaria la jerarquía eclesiástica como intermediaria, exclusiva con Dios. La historia que te contaron como la única auténtica no fue la única que existió, fue simplemente la que prevaleció en la batalla por el dominio interpretativo y político. Y si Dios no es un juez externo, si la divinidad es el tejido mismo de la realidad, entonces, ¿de dónde surge esa abrumadora sensación de culpa existencial que ha definido a la civilización occidental durante milenios? La respuesta nos muestra una de las invenciones más brillantes y a la vez más crueles en la historia de los mecanismos de poder. Esa sensación de nacer ya en deuda espiritual, de tener una mancha imborrable en el espíritu que nunca podrás limpiar por ti mismo. ¿Alguna vez te ha parecido racionalmente justificable o éticamente justa? No lo es.
porque no es una verdad ontológica sobre la naturaleza humana, es una herramienta psicológica de control sofisticada. Y aquí, Spinoza encuentra un eco poderoso en otro pensador igualmente extremo, Friedrich Nietzsche. Pero primero, debemos analizar al arquitecto teológico principal de esta idea, Agustín de Hipona. Fue San Agustín, en el siglo IV, un hombre de inteligencia extraordinaria y profundamente atormentado por sus propias pasiones, quien, interpretando de una forma muy particular las epístolas del apóstol Pablo, consolidó la doctrina del error original como un pilar inamovible de la fe cristiana occidental. Sostuvo que la transgresión de Adán no sólo lo afectó a él individualmente, sino que corrompió la esencia humana misma, y que esta corrupción, esta culpa inherente, se transmite biológicamente de generación en generación. Nacemos, según la óptica agustiniana, no sólo con una propensión hacia el mal, sino ya culpables, merecedores de la condenación desde nuestro inicio. Existe una verdad incómoda que ha estado rondando en lo profundo de tu mente desde hace tiempo. Una corazonada constante de que algo no cuadra en la narrativa que te contaron sobre ti, sobre el cosmos, sobre tu posición en él. Esa percepción de que hay una discrepancia esencial entre lo que te dijeron que eres y lo que sientes ser. No es casualidad, no es un fallo en tu captación, es la prueba más clara de que tu intelecto natural está oponiéndose a un esquema que fue inculcado en ti cuando recién empezabas a entender el mundo. Un esquema diseñado no para liberarte, sino para limitarte. Antes de que te aseguraran que naciste con una obligación impagable. Antes de que te hicieran sentir remordimiento por tus anhelos más auténticos. Antes de que la palabra falta se convirtiera en la sombra que persigue cada uno de tus pensamientos. Existía otro relato sobre quién eres. Una versión que no fue simplemente olvidada en los márgenes de la historia. Fue deliberadamente sepultada, escondida bajo múltiples capas de fábulas, alegorías y advertencias. ¿La razón? Porque un ser humano que conoce su genuino origen es un ser humano que no puede ser manipulado a través del pavor. Si estás viendo este contenido, probablemente sea porque siempre lo has percibido. Has notado esa pieza que no encaja en el rompecabezas. Has experimentado la contradicción de que te hablen de un creador ilimitadamente afectuoso mientras te inculcan un terror paralizante a su veredicto. Has soportado una culpa que nunca sentiste como realmente propia. Y esa inquietud no es una debilidad en tu convicción. Es la evidencia de tu perspicacia. Es tu razón, intacta, golpeando desde dentro, susurrándote que la versión oficial no es tu trayectoria. Te narraron un suceso donde tu primer acto como ser consciente fue un delito imperdonable, donde tu curiosidad innata fue etiquetada como una traición universal. Te definieron no por tu potencial infinito, sino por tu supuesta decadencia. Y toda esta historia tiene un propósito muy claro, que hoy vamos a develar juntos. Si estas primeras palabras ya han tocado algo profundo en ti, si identificas en ellas el eco de tu propia búsqueda silenciosa, escribe la palabra verdad en los comentarios. No lo hagas por mí. Hazlo por ti, como una declaración personal de propósito. En los próximos momentos, utilizando la lógica irrefutable de Baruch Spinoza como nuestro instrumento principal, vamos a reconstruir paso a paso el origen humano del que las instituciones religiosas han trabajado durante siglos para mantenerte distanciado. Este no es simplemente un video adicional, es un acto de restitución intelectual. Al final de este recorrido, no solo comprenderás el engaño, recuperarás una identidad que te pertenece por derecho de nacimiento, una identidad libre de miedo, afirmada en la comprensión racional y en la infinita valía de ser, simplemente, fragmento consciente del cosmos.
Imaginemos por un instante, con todos los detalles posibles, esa primera vez en tu niñez, cuando te fue introducido lo que podríamos llamar el germen teológico. Quizás fue en una sala de instrucción religiosa a tus 8 años, con ese aroma característico a madera antigua, a cera de velas y a textos viejos, las paredes adornadas con imágenes de santos dolientes y ángeles vigilantes, la luz filtrada por los vitrales, tiñendo el polvo suspendido en el aire. O tal vez fue en casa, de rodillas junto a tu cama, aprendiendo plegarias que repetías sin entender realmente su significado. El mensaje siempre empezaba con afecto incondicional. Te hablaban de un progenitor celestial que te amaba ilimitadamente, que había entrelazado las galaxias y que contaba los cabellos de tu cabeza. Una figura de resguardo total, de conexión cósmica. Pero casi inmediatamente después, sin transición, llegaba la advertencia. Este padre cariñoso también era un juez inflexible, y este juez, a diferencia de cualquier autoridad terrestre, lo observaba absolutamente todo. No solo tus acciones, sino también tus pensamientos más íntimos, tus deseos más fugaces, y demandaba sumisión ciega. Cualquier desvío, por pequeño que fuera, desde una mentira inofensiva hasta un pensamiento impuro, podía acarrear un castigo perpetuo. Para una mente infantil, que apenas distingue entre fantasía y realidad, esta inconsistencia resulta devastadora. Se establece un conflicto imposible de resolver. ¿Cómo puede el amor incondicional coexistir con una amenaza tan absoluta y exagerada? Este no es un simple recuerdo de infancia. Fue la introducción intencionada de un esquema mental, un programa que funciona incesantemente en segundo plano durante el resto de tu vida, vinculando lo divino con el temor, la autoridad con la obediencia, el placer con el cargo de conciencia y el saber autónomo con el riesgo de la insubordinación. Y es aquí donde requerimos a nuestro orientador intelectual, un hombre que consagró su existencia a desmantelar este programa mental, Baruch Spinoza. Spinoza no fue un simple incrédulo como sus críticos alegaban para desacreditarlo. En realidad, era un experto filosófico en la visión. Su oficio diario era pulir lentes de cristal para microscopios y telescopios, dispositivos que permitían observar la realidad, lo muy pequeño y lo muy grande, con una claridad nunca antes lograda, y dedicó cada hora de su vida a hacer exactamente lo mismo con nuestras ideas, afinarlas con la lógica y la razón, hasta eliminar las deformaciones de la superstición y el miedo que nos impiden ver la realidad tal como es en verdad. Si esto que estoy compartiendo resuena con algo que has sentido toda tu vida, pero nunca habías podido expresar claramente, me gustaría solicitarte algo importante. Tómate un momento justo ahora para escribir «Desperté» en los comentarios. No es un acto insignificante. Es tu modo personal de declarar que estás preparado para ver más allá de la historia que te impusieron. Tu forma de reconocer que siempre has intuido que hay algo más profundo y auténtico sobre quién realmente eres. Spinoza fue un pensador tan revolucionario para su época que su propia comunidad judía en Ámsterdam, una ciudad supuestamente referente de tolerancia en el siglo XVII, lo expulsó con una de las condenas más severas de la historia. El texto del cherem o anatema es impactante. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea al acostarse y maldito sea al levantarse. Que el Señor jamás lo perdone y que borre su nombre de debajo de los cielos. ¿Su falta imperdonable? Atreverse a pensar de manera distinta. Sus ideas heréticas eran intolerables para el poder establecido. Aseguraba que Dios no tenía cuerpo, ni voluntad, ni emociones humanas, que el espíritu no era como lo concebían los dogmas, sino algo que perecía con el cuerpo, y que la Biblia no era la palabra textual e infalible de Dios, sino un compendio de normas,
relatos y vaticinios escritos por humanos en contextos sociopolíticos específicos para regir a un pueblo. Spinoza no percibió maldad en Dios. Identificó un error fundamental en nuestra manera de concebirlo, un error cultivado, amplificado y utilizado por las instituciones para ejercer dominio sobre las multitudes. Su propósito nunca fue destruir lo sagrado, sino liberarlo de las cadenas del dogma. Este análisis que estamos realizando juntos es una invitación a observar, por unos momentos, a través de sus lentes perfectamente pulidos. Y la primera imagen que Spinoza nos asiste a enfocar con nitidez es la del propio mito fundador del Edén. Porque lo que estamos a punto de examinar juntos, con franqueza intelectual y sin temor, es que el relato del Génesis podría no ser teología en absoluto, sino una obra maestra de ingeniería social, concebida con un fin específico. Muchos de nosotros nos hemos sentido intelectualmente ofendidos por explicaciones superficiales sobre los grandes misterios de la existencia. Y la historia de Adán y Eva, interpretada literalmente, plantea una cuestión esencial que raramente se aborda directamente. ¿Por qué el error más grave de la humanidad, el que supuestamente nos sentenció a todos, no fue un acto de violencia, ni de crueldad, ni de egocentrismo, sino un acto de conocimiento? ¿Qué clase de sistema teme más a una mente que cuestiona que a una mano que agrede? Vamos a profundizar en el simbolismo de esa narración aparentemente sencilla. En el jardín se nos presentan dos árboles místicos: el árbol de la vida, que otorga la inmortalidad, y el árbol del saber del bien y del mal. La oferta implícita es obvia y terrible. Puedes tener una existencia eterna y dichosa, una vida sin fin en la ignorancia, siempre y cuando renuncies a tu autonomía intelectual. Puedes vivir indefinidamente, pero no puedes saber. La sumisión ciega te asegura el paraíso. El conocimiento te condena al destierro y la muerte. Es una elección entre ser una mascota inmortal o un mortal consciente. El relato enmarca esta decisión de una forma que nos fuerza a ver la curiosidad natural y el anhelo de comprensión como la más grande de las posibles deslealtades. Isis, personaje de la serpiente, es cautivador desde una perspectiva comparativa. En numerosas culturas antiguas, la serpiente era un símbolo de sabiduría, de renovación. Por su cambio de piel, de sanación. Pensemos en el caduceo de Hermes o en el báculo de Esculapio, emblemas de la medicina hasta nuestros días. Sin embargo, en esta historia, la serpiente es relegada al papel de seductor, de embaucador, el antagonista que susurra la verdad. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y lo curioso es que de hecho no mentía. El propio Dios lo ratifica después, diciendo: «He aquí que el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal». El delito entonces no fue ser engañado, sino tener éxito en la búsqueda de la plena conciencia. Spinoza, en su innovador tratado teológico-político, analiza este mito con una precisión minuciosa. Argumenta que esta narración no es una crónica de sucesos históricos, sino una alegoría política con una función muy determinada: consagrar la obediencia como la virtud suprema. Observemos que el primer mandato dado al ser humano no fue «sé equitativo», «sé bondadoso» o «no perjudiques a otros», y fue simplemente «no comas», una prueba de acatamiento puro, desprovista de cualquier contenido ético intrínseco. En esta estructura narrativa, la autonomía del pensamiento, el acto de conocer por uno mismo el bien y el mal, y se establece como la transgresión definitiva e imperdonable. El mensaje es absolutamente claro y resuena a través de los siglos. Tu salvación no reside en tu entendimiento, sino en tu acatamiento ciego. No en tu capacidad de comprender,
sino en tu disposición para obedecer sin cuestionar. Empiezas a ver por qué esta historia era tan beneficiosa para ciertas instituciones a lo largo de la historia. ¿Por qué ha sido tan ferozmente defendida como la verdad literal? Esto trasciende mucho más allá de un simple texto religioso. El eminente historiador Yuval Noah Harari, en su obra Sapiens, explica magistralmente cómo los mitos unificadores son, en esencia, tecnologías sociales. Son las historias que un grupo de personas acuerda creer colectivamente, posibilitando una cooperación a gran escala. Harari las denomina órdenes imaginados. El dinero, las naciones, las corporaciones, los derechos humanos, son invenciones provechosas en las que creemos colectivamente y que organizan nuestras sociedades. Una narrativa como la de una deuda, heredada desde el nacimiento, es una de estas tecnologías sociales, increíblemente eficiente para el control de la población. Si todos nacemos con una imperfección original, con un error adquirido, sí se crea instantáneamente una identidad comunitaria basada en la imperfección compartida y, lo que resulta aún más estratégico, justifica la existencia permanente de una clase sacerdotal, de una estructura jerárquica, como la única mediadora indispensable para administrar y, supuestamente, liquidar esa obligación impagable. No es teología en su fondo, es sociología del dominio, en su expresión más elaborada. Te invito a que te detengas un momento a reflexionar. ¿Cuántas veces te has sentido culpable por ideas que ni siquiera has transformado en acciones? ¿Cuántas veces has experimentado rubor por deseos que son simplemente parte natural de tu humanidad? Si esta meditación ha tocado algo profundo en ti, si has identificado este patrón en tu propia vivencia, escribe liberación en los comentarios, porque nombrar el mecanismo es el paso inicial para desactivarlo. Este canal existe para profundizar en estas verdades que modifican nuestra comprensión de lo espiritual. Si lo que estás escuchando coincide con tu búsqueda personal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para recibir avisos de nuestros próximos videos, donde continuaremos desenterrando estas verdades ocultadas. Tu presencia aquí no es fortuita, es parte de tu propio despertar. Pero esta maquinaria de control psicológico no era la única interpretación factible. Si comparamos este relato con otros mitos de la creación del creciente fértil, su singularidad se hace palpable. En la epopeya de Gilgamesh mesopotámica, el héroe lamenta la mortalidad humana, pero esta es presentada como una cualidad inherente de nuestra especie, no como un escarmiento por un fallo moral. En el Enuma Elish babilónico, la humanidad es formada a partir de la sangre de un dios sublevado para servir a las deidades, para ejecutar sus labores. Es una perspectiva de vasallaje, ciertamente, pero no incluye una caída ética hereditaria. El relato hebreo es exclusivo en su énfasis en esta decadencia moral, vinculada directamente al saber, una caída que se transmite como una afección espiritual de generación en generación. Y este diseño narrativo es magnífico en su efectividad para el dominio social. Pero lo que la versión oficial no menciona es que, al mismo tiempo que se construía esta jaula conceptual, otra puerta completamente diferente se estaba abriendo en la filosofía. Y es aquí donde la historia se torna realmente fascinante. En la Grecia antigua, el filósofo Epicuro enseñaba que el objetivo primordial de la filosofía era alcanzar la ataraxia, un estado de calma y paz mental. Y para lograrlo era esencial liberar a los seres humanos del temor a los dioses y a la muerte. Epicuro consideraba a los dioses, si existían, como entes dichosos y autónomos que no se preocupaban en absoluto por los asuntos humanos, y mucho menos en castigarlos. El contraste entre estas concepciones es rotundo y revelador. Mientras una filosofía buscaba la liberación del miedo como requisito previo para la tranquilidad interior,
La otra afianzaba el temor como la base misma de la moral y el orden social. La conclusión a la que esto nos lleva es profundamente emancipadora. La historia de la caída deja de ser un reporte sobre tu fracaso cósmico y se muestra como lo que realmente es: el plano arquitectónico de una prisión psicológica, un esquema ideado para que asimiles la noción de que eres imperfecto por naturaleza, que tu curiosidad intelectual es arriesgada y que necesitas un tutor externo para guiarte correctamente. Entender la arquitectura de esta cárcel mental es el primer paso para anular su influencia sobre tu psique. Es el instante crucial en el que te percatas de que nunca estuviste verdaderamente cautivo. Solo te persuadieron hábilmente de que lo estabas. Y es que, una vez que vemos los muros de la prisión conceptual, la pregunta inevitable surge: ¿qué hay fuera de ella? Si este Dios juez fue una invención social e histórica, ¿dónde encontramos lo genuinamente sagrado? Aquí es donde Spinoza nos ofrece su descubrimiento más extremo, más hermoso y más demandante intelectualmente. Muchas personas que se separan de la religión institucional experimentan un profundo vacío espiritual. Sienten un anhelo auténtico de conectar con algo más grande que ellos mismos, pero rechazan los dogmas que antes les proveían respuestas prefabricadas. Se sienten espiritualmente desamparados, sin un mapa para recorrer lo trascendente. La cuestión fundamental que permanece es: ¿y si lo divino no es un ser personal, allá arriba, sentenciando el mundo desde las alturas, sino el tejido mismo de la realidad que habitas aquí abajo? Esta es la esencia de la idea más revolucionaria de Spinoza, resumida en 3 palabras latinas que modificaron la historia del pensamiento. Para Spinoza, Dios y el universo no son 2 entidades separadas. Son exactamente la misma y única realidad. Dios es la totalidad de la existencia, con todas sus normas inalterables, su estructura lógica, su complejidad infinita y su potencial creativo inherente. No es un creador externo, un artesano que decide un día construir un mundo a partir de la nada. Es el sistema operativo completo y autogenerado de toda la realidad. Para entender esta visión transformadora, Spinoza nos propone un ejercicio de imaginación filosófica. Él define la realidad última como sustancia, aquello que existe en sí mismo y se concibe por sí mismo, es decir, la integridad absoluta de lo que existe, que no necesita nada fuera de sí para existir o ser comprendido. Es enteramente autosuficiente y sempiterna. Esta sustancia única posee infinitas cualidades o atributos, que son sus rasgos fundamentales. De estos infinitos atributos, la mente humana, debido a su propia índole, solo puede percibir 2: el atributo del pensamiento y el atributo de la extensión, la materia en el espacio. Todo lo que vemos, sentimos y pensamos, desde una galaxia lejana hasta esta misma idea que estás procesando ahora, desde una montaña imponente hasta una emoción fugaz, son modos. Los modos son las manifestaciones específicas y limitadas de los atributos infinitos de la sustancia. Usemos su metáfora más potente para entenderlo mejor. Piensa en el océano como un todo. El océano sería la sustancia. Ahora piensa en una ola específica. ¿Es la ola algo aparte del océano? Evidentemente no. La ola no es una obra del océano. Es el océano mismo expresándose de una manera particular, local y temporal. La ola es un modo del océano. Ahora, aplica este mismo principio a absolutamente todo lo que existe. Tú, yo, esa estrella distante, una idea abstracta en tu mente, el árbol que ves por tu ventana. Somos olas en el océano infinito de la existencia. No fuimos creados por Dios como entidades separadas. Somos expresiones naturales de Dios. O lo que es exactamente lo mismo en el pensamiento spinoziano.
Somos manifestaciones de la naturaleza en su capacidad creativa ilimitada. La implicación de esta perspectiva es total y revolucionaria. Es una transformación interna completa de nuestra cosmovisión. Si Dios es la naturaleza misma, entonces no tiene voluntad personal, planes específicos ni emociones humanas como la ira, los celos o el deseo de ser venerado. El universo no funciona por caprichos divinos, sino por las leyes necesarias e inmutables de su propia esencia. El concepto de un Dios juez, del Padre Celestial que se enfurece, del soberano cósmico que exige tributo y acatamiento, simplemente se desvanece por completo. Si lo que estás escuchando te parece apasionante y quieres profundizar más en estos temas que modifican nuestra comprensión de lo espiritual, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana exploramos una faceta diferente de esta filosofía liberadora. Y si hay algún tema específico que te gustaría que abordáramos, déjalo en los comentarios. Este es un espacio para progresar juntos intelectual y espiritualmente. Desaparece completamente el esquema conceptual del premio divino y el castigo eterno. La naturaleza no te castiga por saltar de un acantilado. Simplemente operan las normas de la gravedad con perfecta imparcialidad. De la misma forma, el universo no te recompensa o sanciona por tus pensamientos íntimos. Simplemente tus acciones y pensamientos, como parte de la inmensa cadena de causas y efectos, tienen consecuencias naturales, regidas por las leyes de la psique y la física. No hay un juez cósmico, hay un orden natural que podemos entender racionalmente. Esta perspectiva nos conduce a una serie de liberaciones radicales. Primero, el fin de la creencia en los milagros como interrupciones del orden natural. Si Dios es las leyes mismas de la naturaleza, no puede contravenirse a sí mismo arbitrariamente. Un milagro sería Dios contradiciendo a Dios, lo cual es lógicamente incongruente. Los relatos de prodigios, según Spinoza, son resultado de nuestra ignorancia sobre las auténticas causas naturales de un evento aparentemente inexplicable. Segundo, el fin de la oración como súplica interesada. Rezar para que llueva durante una sequía o para ganar la lotería es tan ilógico como rezar para que un círculo se transforme repentinamente en un cuadrado. Es solicitarle a la naturaleza que deje de ser ella misma, que suspenda sus normas para satisfacer nuestros deseos particulares. La verdadera plegaria, en un sentido spinoziano, sería la contemplación silenciosa y asombrada del orden perfecto del universo. Tercero, el fin de la idea del pueblo escogido, o la persona favorecida por Dios. En Deus sive natura. Ninguna ola es intrínsecamente más importante que otra. Cada modo de la sustancia, desde un grano de arena hasta un ser humano, es una expresión necesaria de la totalidad. La noción de una nación o una persona privilegiada, especialmente por Dios, se vuelve completamente insostenible, lógicamente. Y cuarto, el fin del llamado problema del mal. La pregunta angustiosa: ¿por qué un Dios benevolente permite el sufrimiento? Pierde todo su sentido en esta cosmovisión. La naturaleza no es buena ni mala, en términos humanos. Simplemente es. El dolor, la enfermedad, los desastres naturales son eventos que suceden siguiendo las normas naturales, no represalias divinas por nuestros errores. El bien y el mal son conceptos humanos, juicios que hacemos en relación a lo que nos beneficia o perjudica como especie, no categorías cósmicas absolutas. Pero esta visión revolucionaria, aunque pueda parecer moderna, no emergió en un vacío histórico. Durante siglos, la ortodoxia religiosa trabajó sin cesar para sofocar perspectivas alternativas que amenazaban su poder institucional. La historiadora Elaine Pagels, en su extraordinario examen de los evangelios gnósticos hallados en Nag Hammadi, revela que algunas de las primeras corrientes del cristianismo concebían lo divino
como una luz interior, un saber, gnosis, que podía despertarse dentro de cada individuo. Sugerían una divinidad inmanente, no un gobernante trascendente y separado. Estas interpretaciones fueron declaradas heréticas y sistemáticamente eliminadas, precisamente porque hacían innecesaria la jerarquía eclesiástica como intermediaria, exclusiva con Dios. La historia que te contaron como la única auténtica no fue la única que existió, fue simplemente la que prevaleció en la batalla por el dominio interpretativo y político. Y si Dios no es un juez externo, si la divinidad es el tejido mismo de la realidad, entonces, ¿de dónde surge esa abrumadora sensación de culpa existencial que ha definido a la civilización occidental durante milenios? La respuesta nos muestra una de las invenciones más brillantes y a la vez más crueles en la historia de los mecanismos de poder. Esa sensación de nacer ya en deuda espiritual, de tener una mancha imborrable en el espíritu que nunca podrás limpiar por ti mismo. ¿Alguna vez te ha parecido racionalmente justificable o éticamente justa? No lo es, porque no es una verdad ontológica sobre la naturaleza humana, es una herramienta psicológica de control sofisticada. Y aquí, Spinoza encuentra un eco poderoso en otro pensador igualmente extremo, Friedrich Nietzsche. Pero primero, debemos analizar al arquitecto teológico principal de esta idea, Agustín de Hipona. Fue San Agustín, en el siglo IV, un hombre de inteligencia extraordinaria y profundamente atormentado por sus propias pasiones, quien, interpretando de una forma muy particular las epístolas del apóstol Pablo, consolidó la doctrina del error original como un pilar inamovible de la fe cristiana occidental. Sostuvo que la transgresión de Adán no solo lo afectó a él individualmente, sino que corrompió la esencia humana misma, y que esta corrupción, esta culpa inherente, se transmite biológicamente de generación en generación. Nacemos, según la óptica agustiniana, no solo con una propensión hacia el mal, sino ya culpables, merecedores de la condenación desde nuestro inicio.